Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Saludos y bendiciones a toda nuestra amada teleaudiencia. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Vamos a tener un tema y una verdad espiritual importantísima que le concierne a usted y a su familia. Así es que manténgase allí para que usted pueda recibir esta impartición como una herramienta para su vida personal, para el tiempo actual y para el tiempo futuro. Amados, ¿cuántas situaciones difíciles, angustiantes, de dolor, de sufrimiento viven tantas y tantas y tantas familias, tantas personas? Situaciones emocionales, situaciones mentales, situaciones de baja estima, de temores, de angustias, de opresiones, de depresiones, de muchas veces de desórdenes emocionales, situaciones que también tienen que ver con la salud, situaciones a nivel físico, a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Y si estas personas muchas veces ignoran realmente de dónde proviene todo esto, y todas estas situaciones provienen o vienen de una raíz que se llama nuestros antepasados. Óigalo bien, la raíz de donde vienen todos esos males, la gran mayoría de ellos viene de nuestros antepasados, porque son ciclos de iniquidad que se activan a través de nuestros antepasados. Y hablo del bisabuelo, de los abuelos maternos, de los abuelos paternos, de mamá, de papá. Ciclos que se activan y que debemos de llegar a un punto de conocimiento a través de la palabra de Dios para romper con esos ciclos y traer libertad, que es a lo que Dios nos ha llamado. Voy a compartir con ustedes un testimonio de una persona que esto nos ayudará a dibujar lo que estoy hablando. Irene era una joven madre que se casa añorando tener hijos y se embarazó varias veces y
de las veces que se embarazó de varones, precisamente. Los 2 primeros hijos de ella murieron en aborto sucesivamente. Mire qué tremendo. El tercer niño, ella sigue buscando cumplir su anhelo, su sueño de ser madre. Y el tercer niño queda embarazada de un tercer niño. Cuando se hace su ultrasonido, pues entonces le indican que es un varoncito. Y ella se angustia, entra en angustia. Y eso hace que provoque las contracciones uterinas y de nuevo aborta a aquella criatura. Siempre abortaba en un estado avanzado de gestación, por allá de los 7, 8 meses, imagínense. ¿Qué pasaba con Irene? ¿Qué sucedía? ¿Qué provocaba estos abortos en la vida de Irene? ¿Qué era lo que los provocaba en este estado de gestación tan avanzado? Pues ella físicamente estaba muy bien, siempre estaba bien controlada y siempre sus controles, todos en cada uno de sus embarazos estaban normales, todos sus exámenes salían perfectos. Entonces ella toma una decisión y busca una alternativa de la medicina, busca una ayuda de un consejero profesional y entra en este proceso de consejería. Y en ese proceso de consejería encuentran o descubren algo muy importante, pero muy difícil para la situación que ella estaba viviendo. Y era algo importantísimo, pero difícil, que concernía a la vida pasada de ella. Y ponga atención en esto, porque el abuelo de Irene murió en el exilio cuando su padre tenía 12 añitos. 12 añitos tenía el que era su padre. Y esto afectó profundamente a su padre. Esto lo marcó. Tuvo un colapso y lo marcó. El padre de Irene creció y se desarrolló, hizo su vida, pero llevaba dentro de sí un duelo, llevaba dentro de sí un luto interno. Cuando se casa y tiene sus hijos, tiene a Irene, él le transmite este sentimiento, este dolor, este abatimiento, esta frustración se la transmite a Irene. Y ella crece sin haber conocido a su abuelo, crece también con ese dolor, con esa ansiedad, con esa tristeza. Imagínense. Y entonces tenemos el duelo de su abuelo, que lo lleva interno, ella lo sufre interno, a pesar de que no lo conoció. Y el duelo de todos, de sus hijos que los abortaba, siempre en estado de gestación avanzado. Entonces, allí se descubre que había un duelo interno, un dolor interno en la familia. Era un duelo generacional que venía de su abuelo. Su abuelo se lo transmitió a su hijo, el padre de Irene, se lo transmite a la niña. Ella crece con eso. Ella se lo transmitió a sus bebés. Se lo transmitió a sus bebés porque ese manto de tristeza y de angustia y de dolor, mientras ella acariciaba su pancita y hablaba con los hijos que estaban en su vientre, pero ella lo hacía bajo un manto de tristeza, bajo un manto de luto. Vea qué tremendo. Esto parece una fábula, ¿no? Pero es una realidad, es la realidad de los ciclos de iniquidad. Porque es una transferencia de generación a generación. Es una transferencia de generación a generación. Por eso fue que Jesús dijo, o más bien el profeta Isaías en el capítulo 61 dice que el Espíritu de Dios vino para traer óleo de bendición en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Esa es
la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, cuando nos disponemos para que el Espíritu Santo de Dios opere y cuando entendemos muchas veces qué es lo que pasa y dónde se gestan todas esas situaciones, todos esos males que son la raíz de nuestros antepasados. Vamos a ver la siguiente nota y luego regresamos. La siguiente nota nos habla en el Levítico capítulo 26, versículo 39, de la siguiente manera. Y los que quedan de vosotros decaerán en las tierras por su iniquidad, por la iniquidad de sus padres, decaerán, o sea, morirán con ellos. Mire qué tremendo. Lo que allí Israel está hablando de la necesidad, la Biblia nos habla de la necesidad que Israel tuvo de confesar su pecado. No solamente el pecado de ellos, arrepentirse por el pecado de ellos, amor, sino también arrepentirse y pedir perdón por el pecado de sus padres. Porque también había tocado las diferentes situaciones y el pecado mismo había tocado a Israel, que venía desde generaciones pasadas. Y muchas veces sucede que esto que acabas de compartir de esta señora Irene. Parecieran cuentos de, no sé, raros. Sí. Pero sí se transmite lo que llamamos herencias, porque dependemos 4 abuelos. Tenemos 4 abuelos más los padres y heredamos cosas y los vemos como herencia. Por ejemplo, tal vez herencia del mal carácter, herencia de cierto tipo de enfermedades, en fin. Y lo vemos simplemente así. Hace un tiempo atrás, esta es como la tercera temporada que Correcto. agregamos a esta gran verdad que mantiene atada a tantísima gente. Que muchas veces es por ignorancia, amor. Exacto. Se ignora totalmente. Que no entienden por qué están viviendo ya convertidos en el Señor y arrastrando pobreza, enfermedad, problemas de emociones tóxicas. Y es que vamos a ver algo muy importante en este momento, porque Dios ha provisto para nuestra bendición, bendición en 3 áreas. Correcto. No es solo la salvación, sino una provisión que Dios ha hecho. Veamos la nota que tenemos ahí para ustedes, que es muy importante, porque a veces arrastramos cosas, nuestros hijos arrastran cosas y no entendemos el por qué. Como dice ahí la nota, Dios ha provisto, vean, amados televidentes, para nuestro espíritu la salvación la recibimos a través de la muerte del Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Pero ha provisto también para nuestra mente libertad, sanidad, renovación, como dice Romanos 12:2, y para nuestro cuerpo también sanidad. Dios ha hecho una provisión completa a través de la muerte de Jesús. Es una obra completa, pero nos hemos quedado solo disfrutando de que Él perdonó nuestros pecados, pero nada más. Ya hemos perdido la vista de lo que es sobrenatural, de lo que está oculto, sobre todo en lo que son los ciclos de herencia. Entonces tenemos que entender la provisión divina que fue completa, absoluta. La obra de la cruz, no solamente ver a Cristo crucificado, en su muerte hay una revelación tremenda y en su ascensión hay mayor revelación. Es una obra perfecta. Entonces trae salvación a nuestro espíritu a través de su muerte. Trae renovación, sanidad a nuestra mente y trae sanidad a nuestro cuerpo. Completa la obra para que nosotros vivamos vidas en bendición. Pero vos sabés que mucha gente no cree en esto. No creen que haya una transferencia de ciclos de iniquidad. Que la iniquidad es muy diferente a lo que es el pecado. Y la iniquidad la recibimos precisamente por herencia.
Correcto. Así como tenemos una herencia de que si el papá es rubio, los hijos son rubios, así como hay una herencia genética, hay una herencia espiritual y hay una herencia emocional. Correcto. Pero tratamos solamente el asunto del pecado y no tratamos de llevar a la gente y uno mismo a la liberación completa que el Señor preparó, ¿verdad? Porque antes de nacer nosotros hemos estado en los lomos de nuestros padres. Ajá. ¿Verdad? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, sin embargo, ¿qué hacemos cuando mucha gente ya no cree en estas cosas? ¿Qué podemos hacer? Lógicamente va a seguir atado. Entonces hay muchísimo pueblo de Dios que alaba, que adora, que va a la iglesia cada 8, pero no reciben una administración a este nivel. Es que fíjate, cuánta transferencia muchas veces viene de papá o de mamá a través de las enfermedades. Exacto. Enfermedades de todo tipo. Y se ve a nivel natural. Situaciones emocionales, situaciones espirituales, situaciones de conceptos de ruina, de pobreza, situaciones de baja estima. Sí, es que es un montón, situaciones mentales de que como nunca nadie estudió, pues tampoco yo voy a estudiar, no voy a hacer nunca nada, no voy a salir nunca de pobreza. Todo eso son acondicionamientos, pero son heredados. Exacto. El pecado no se hereda, pero se hereda ese tipo de iniquidad. Y que al fin y al cabo la pobreza entonces se establece en una familia y nunca pueden prosperar. Y no neurosis, la todo, psicosis. O enfermedades. De todo. Y no porque Dios no haya provisto salud, sanidad, o liberación, o bendición, sino porque ignoran este tipo de verdades y entonces se mantienen atados por la ignorancia. Mi pueblo fue llevado cautivo. Pero volvemos a lo mismo. Porque le faltó conocimiento. Estamos en un tiempo en que se ha ido perdiendo esa sensibilidad con respecto a las cosas espirituales, tanto a las cosas espirituales del ámbito de la oscuridad como a las cosas espirituales que tienen que ver con la bendición que Dios nos ha dejado. Y vamos a ver ahora también esto que pasó con Leví, el bisnieto de Abraham. Bisnieto de Abraham, ¿verdad? Bisnieto, correcto. Ok, veámoslo, por favor. Leví 200 años antes de nacer pagó los diezmos. ¿Cómo es eso? 200 años antes de nacer pagó Bueno, hay diezmos. quienes no lo creen, pero es una verdad. Ese es el problema. Entonces lo vamos a ver. Pagó los diezmos en Abraham. Potencialmente estaba en el interior de su antepasado. ¿Cuál era el antepasado de Abraham? Por lo que quedó involucrado en la acción de su bisabuelo. Quedó involucrado en la acción de su bisabuelo. O sea, en lo que Abraham dio a Melquisedec, entonces Leví estuvo allí. Sí, lo dice en Hebreos capítulo 7, pero amor, nos quedan 5 minutos para terminar. Entonces tenemos que correr un poquito, porque esto es muy importante. Dice en Hebreos capítulo 7, creo que es. Sí, creo que es el verso 7, 8 y 9. ¿Hebreos qué? Pero Hebreos 7, pero Génesis también lo dice. Sí, pero Hebreos 7 habla claramente que al diezmar a Abraham le fue contado a Leví. Imagínense usted 200 años antes. ¿Por qué? Porque en Abraham estaba contenido Leví. Correcto. Y ni siquiera había tenido a Isaac. Y sin embargo, Abraham diezma a Melquisedec y dice Hebreos, el Nuevo Testamento, que Dios le toma en cuenta a el diezmo como si Leví lo hubiera hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la buena acción de su abuelo con Melquisedec le fue tomado en cuenta a Leví. Aquí leo para ustedes de Hebreos capítulo 7, verso 9. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Ok, aquí es donde se ve
que fue transferida la bendición 3 generaciones. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, la acción de su bisabuelo Abraham le fue tomada en cuenta a Leví 200 años después. 200 Exactamente, años después. por eso es que es tan importante. Una acción, una semilla, un diezmo, viajó 200 años. Espiritualmente hablando. Para bendecir la casa de Leví, que no había diezmado él literalmente, pero diezmó en Abraham. Abraham cubrió por su acto, por su generosidad, por su revelación, por el diezmar, cubrió sus generaciones hasta llegar hasta Leví. Entonces, Amén. el diezmo de Abraham, el diezmo le fue contado también a Leví en Abraham. Amén. Vamos a avanzar un poquito porque nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo. Vamos a ver un mapa de herencia para que usted vea cómo es que se debe de hacer, que debemos de hacer, y esto es de un caso de una familia en especial. Vamos a ver ese mapa de herencia. Voy a darle tiempo a los compañeros a que lo ubiquen, o no sé si ya lo tienen ahí. Gloria al nombre de Jesús. Ok. Ese es un hijo. Tiene esquizofrenia. Tiene esquizofrenia. Pero si avanzamos, sus padres tenían un trastorno bipolar. Los padres de este hijo con esquizofrenia. Puede ser cualquier otro tipo de... Ahora, estos padres también tenían sus padres. Los abuelos de ese hijo también tenían depresión. Y los bisabuelos tenían depresión también. Entonces, vemos cómo se transfiere la depresión de los bisabuelos a los abuelos. Ajá, ahí va, depresión de los bisabuelos. O sea, es como Luego es transferida la depresión a los abuelos. Es como una ruta transgeneracional. Exacto. Y los padres de ese hijo ya fueron más adelante en la raíz de iniquidad con un trastorno bipolar. Y el pobrecito hijo termina con esquizofrenia. O sea, se aumenta el Va mal. aumentando la cadena, en este caso son enfermedades o situaciones mentales. Y ve lo que ahora los bisabuelos eran por depresión. Depresivos. Ya los hijos vienen con trastornos bipolares. Y la otra generación viene con esquizofrenia. Exacto. Y ahora es una moda. Ahora ya cualquier persona dice así, soy bipolar, o mi hijo es bipolar, y por eso es que tenemos tantas situaciones en la iglesia sin resolver. Uno recibe correos, uno recibe Facebook, donde le cuentan cosas que parecen cuentos de ultratumba. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, una señora de Sudamérica nos escribía que su hija recibía ciertas visitaciones en la noche y que no sabían qué hacer, que el pastor ya no sabía qué hacer, pero hay que hacer una exploración de lo que hay transgeneracional. Fue lo que hizo ese consejero espiritual en el caso de Irene. Con el testimonio que vos contabas. Correcto. ¿Verdad? Si uno tuviera el tiempo para contar, en el caso mío, yo logré ubicar a través de una tía que ya es una señora mayor, y pude llegar al año 1800 algo, donde el bisabuelo de ella entró en ciertas prácticas de magia blanca y empecé a armar todo el árbol, así como lo que acaban de ver. El árbol genealógico. Y pude comprobar cómo ciertos espíritus satánicos empezaron a viajar a través de las generaciones, que aún la generación a la que yo por generación pertenezco,
está plagada de estas cosas, excepto yo, porque gracias a Dios Gloria a pude Dios. usar las armas de nuestra milicia que no son carnales y Sino parar poderosas esta en Dios. herencia. Sino poderosas en Dios para la La destrucción, destrucción de fortalezas. fortalezas. Así es que piénselo usted, tiene problemas serios, de timidez, de lo que sea, hágase un árbol genealógico para ubicar cuándo empezó esta situación. Entonces, Y se nos fue el tiempito, mi amor. Entonces, cerrando, es el consejo que podríamos dar a cada televidente. Que haga un árbol genealógico de todas sus generaciones atrás, viniendo desde sus bisabuelos, para ver qué situaciones en el día de hoy están afectando su vida, afectando su casa, afectando sus finanzas, la vida espiritual, emocional, física, etcétera, etcétera. Y usted puede encontrar allí cómo aquella semilla, muchas veces de maldad, viaja y cómo crece en la familia. Y allí encontrará usted la solución en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esto es Dios te ve. Bendiciones. Bendiciones.